Bueno, realmente lo que hemos querido nosotros es juntar muchas cosas, ¿sí? El tema turístico siempre se ha encaminado simplemente a mostrar lugares culturales, perdón, estos lugares de un río, una cascada. A una conciencia ambiental dentro de las curaciones y locuraciones. Yo no sé si eso sea posible dentro de todas estas industrias. Todas las industrias de estas cosas son muy celosas de permanecer. Naciente Museo de Cultura Antropológica del municipio de Oiva, de la etnia Guane, la cultura Guane, que fueron los primeros habitantes de Oiva, y son piezas halladas dentro de una investigación patrocinada por el Banco de la República. El antropólogo luego vino con no hay que iniciar, estamos en el proyecto. Y ya todo esto inició hace como un mes. En el banco de iniciativas, proceso apoyado por el Ministerio de Cultura y que va conectado con la comunidad. Estamos una nueva imagen del municipio como otra política de Colombia, que es un tema que vamos a analizar también para que tengamos no solo lo cultural, sino también todo el tema artesanal, todo el tema de lo que se está generando en los productos, visto de otra manera distinta, no simplemente un producto como tal para eso. Los elementos importantes que nos han circundado, incluida la memoria, esa que es espectacular, ese techo. Todo eso no se volverá a hacer. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a organizar unas mesitas que ustedes nos van a ayudar con una forma y luego las vamos a exponer para encontrar entre todos un tejido de ese posible minimalismo que hay en nuestra cabeza. Tratemos de ser minimalistas. Minimalismo es una sola cosa. Ya estaba ahí. Sí. Ah, ok. Yo no, pero llego. En esta parte de la Red Bienal estamos en este momento en Tunja, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con la profesora Gladys Elisa Robles. Gladys Elisa es una artista oriunda del Socorro, estudió en Bellas Artes en la Universidad del Atlántico, hizo una especialidad en la Universidad Federal de Uberlândia en Brasil y es docente de esta universidad. Gladys Elisa, primero que todo, usted tiene un proceso como artista. ¿Qué significa ese paso de artista a docente y cómo maneja esos dos aspectos? ¿Se unen? ¿Se alternan? ¿Cómo es? Todos estos restos venían, eso se perdió. El famoso papel araña, más que ser el papel que
era capaz de no permitir que la foto se oxidara porque eran canales, eran como canales, era desacidificado además. Ese papel te pregunto a ti, que has visto todo como un proceso de co-creación de la Bienal durante 15 años y que has sido parte de ese proceso, siendo artista, participante en la primera Bienal y siendo curador de un proceso muy importante que hiciste con muchos artistas de Santander. Alberto, tú desde esa percepción, ¿cómo ves la Bienal? Esto que creamos de la red Bienal y que es ganadora del Banco de Iniciativas, curiosamente me decías PRI del Ministerio de Cultura, que es la única iniciativa que ganó en el Oriente Colombiano, y el Oriente Colombiano es medio país. Entonces, nosotros de creídos creemos que es importante. Entonces, tú desde esa perspectiva, ¿cómo ves la red Bienal? Pues para mí es como aterrizar en el sentido de llevar a la tierra algo que existía en tu mente, es decir, de corporizar, materializar esas ideas que, digamos, le dieron luz a la Bienal en un principio, pero en este sentido las llevas al territorio, ¿no? Directamente, de una manera orgánica, de una manera personal, directa, de cara a cara. Desde el hecho de que estés en poblaciones, en comunidades, socializando, presentando, interactuando, pues le da otra dimensión más a la Bienal, ¿no? Ya después de haber tenido artistas locales, artistas nacionales, artistas internacionales, curadores nacionales, curadores locales, curadores internacionales, ahora la estás territorializando más, es decir, extendiéndola en una red por distintos territorios, y el territorio como es una entidad política, pero también una entidad comunitaria, pero también una entidad geográfica, pues estás dando más materia, más tierra a la Bienal. En ese sentido me parece que está siendo completamente consecuente con lo que es tu proceso y dándole también voz a otras personas, fuera del campo del arte, que eso todavía me parece muchísimo más enriquecedor e interesante. Perfecto. Desde esa perspectiva, tú como artista, que también obviamente haces curadurías y acabas de lanzar un libro muy importante que es esencial en nuestra región y que, como tú lo muestras en el libro, pues requiere de una gran investigación de media década, de 6 años de trabajo, absolutamente valiosos, absolutamente esenciales, porque no hay quien lo haga. Entonces también, como te decía, en ese concepto palíndome de reconocer, también te reconocemos como una persona muy importante en todo este proceso y como una persona que ha visualizado, que ha entendido diferentes sensibilidades diferentes, diversas y difíciles de comprender. Tú te has dado la pela y la tarea de investigar y entender todo esto que no es fácil, que requiere casi de ser psiquiatra, psicólogo, filósofo, una cantidad de cosas. Otra pregunta obligada para mí es, ¿tú cómo percibes la región desde lo contemporáneo? Difícil porque hay muchos más artistas ahora, artistas con certificación o de grado. En comparación a mi época o otras épocas, ahora en la ciudad hay muchísima gente graduada y se puede certificar que son artistas plásticos, maestros en artes visuales o artes plásticas. Pero a la vez estamos en una época en que se expande lo artístico a otros campos, a la economía, a lo social, a la ciencia, y creo que apenas estamos incursionando en ello. Entonces yo creo que lo que estás haciendo de establecer diálogos en los límites es también algo que es necesario en estos tiempos. Yo creo que debemos dejar de mirar el campo del arte al interior del núcleo que son los artistas, y empezar a ver las capas exteriores o otras esferas que pueden estar
o relacionadas con esa producción del arte, es solamente uno de los subcampos, uno de los subsistemas dentro del campo del arte. Es decir, tenemos artistas, pero hay otra parte importante que son los gestores, hay artesanos, hay especialistas en montaje. En la ciudad, por ejemplo, ya tenemos una tradición de museógrafos, curadoras. Ellos también hacen parte del campo del arte, pero no tienen presencia a veces dentro del campo, porque todo el protagonismo se lo llevan los artistas. Entonces me parece que es muy importante eso respecto a la Bienal. Se ha cuidado mucho de hacer escuela con eso, de darle a otros agentes dentro del arte. Y eso es súper necesario para el campo. Entonces el hecho de que la Bienal en este sentido empieza a recorrer los límites, las márgenes, en la periferia de la propia región. Eso parece que es muy valioso. Lo veo como una expedición, es un proceso de exploración real, literal, no de colonización. No estás llenando un mensaje institucional para imponer una idea de patrimonio o una idea de lo que debe ser el arte, sino que estás auscultando y averiguando y explorando lo que hay en ese momento y estás entrando en un diálogo, en un contacto, en una interacción. Y eso me parece muy enriquecedor, como aparte de conocer eso, estás estableciendo contacto civil. Y al hablar de red, yo creo que se puede descentralizar, puede concentrarse en un rizoma por este lado, que no tiene que estar consultando con el centro, no tiene que seguir un lineamiento acá, sino que se puede ir desarrollando. En ese sentido parece que estás leyendo lo que es la realidad, lo que está ahí, porque la mayoría de nosotros no lo reconocemos, pero por el hecho de que no lo reconozcamos no quiere decir que no exista. Nosotros no lo estamos perdiendo, no lo reconocemos, pero eso está ahí y está ganando espacio. Entonces, yo creo que las comunicaciones, los prejuicios, es decir, el derrumbamiento de los prejuicios, el acercamiento que hace la comunicación cada vez más, lo que para ti era una vida virtual hace 5 años, 6 años, en estos 5 años ha cambiado la tecnología, la forma de verlo. Seguramente lo virtual va a ser otro tipo de cosas a lo que conseguiste hace unos años. Y entonces todo eso le va a agregar más dimensiones, más capas a la complejidad que ya viene con un tejido histórico hasta ahora, ¿no? Entonces yo pienso que incluso pueden haber eventos derivados de esto, autónomos, hay muchas posibilidades de esto. Veo como un ecosistema, tú estás como en esa exploración, estar removiendo la tierra y echando nutrientes. Me parece que es muy consecuente con el trabajo del Banco de Semillas y con otras obras. Es decir, estás revocando la tierra y estás aplicando Entonces ahí ese diálogo, apertura. Y esperemos, yo creo que vamos a ver los frutos, por lo menos que hayan brotes, y ya eso sería una ganancia. Bueno, maestro, como ustedes pueden ver, era esencial la entrevista con Alberto. Alberto tiene la capacidad de entender, de explicar, de volver lo complejo sencillo para comprender, y eso es esencial en el mundo del arte contemporáneo. Gracias, maestro. Gracias a ti, Jorge, y a la Bienal.
A ponerle una quietica a la... por detrás, por debajo. Bueno, Delicado es una obra que recoge la naturaleza cotidiana de la ciudad de Bucaramanga en 22 fotografías, donde se destaca la armonía, donde se destaca la composición de la naturaleza que nos acompaña día a día y que por el afán y no nos detenemos como a observarla y a contemplarla, ¿no? Y como a recibirla como un regalo de la naturaleza. Como participante de la Bienal desde aquí, ¿cómo ve esta nueva manera de expresarse de la Bienal, que es llegar a varios municipios de Colombia? Bueno, me parece un ejercicio espectacular porque si tú no vas, ella viene. Y eso me parece que es importante porque incluye a más personas, porque lleva el arte a sitios donde normalmente no es cotidiano, puedes ver artistas. Es una pequeña expedición, como Delicado, esa obra fotográfica que participó en la Bienal también, hay una conexión. Total, 100%, porque además se descubren nuevos artistas también, nuevas formas de ver, y este país es tan diverso que le hace honor a eso, a la diversidad de personas que van a poder tener un contacto con el arte y también aportarle a los demás algo nuevo y diferente. Bienvenido una vez más a la Bienal desde aquí. Gracias. ¡Que el arte salve vidas! ¡Que el arte salve vidas! Doña Marina, un gusto tenerla aquí. Vamos a hablar un poco sobre la organización que viene representando. Me gustaría que nos contara un poco de qué hacen en la organización, cuáles nos provoquen. Nos habla un poco también de usted. Soy Marina Salazar y soy la coordinadora de Mujeres Haciendo Memoria, el Costurero de Suba. El Costurero de Suba es un espacio donde se reúnen mujeres, hay víctimas, no víctimas, hay jóvenes, ¿no? Es más o menos como intergeneracional, y donde las mujeres lo que se hace es una narrativa textil contando historia. Entonces, con tela grande, una tela grande y pedacitos de tela, pues vamos contando historia, como si tuviéramos un esfero y una libreta para
escribir, pero nosotros no escribimos, sino que lo cosemos con hilos de colores. Cristian, para ti, ¿qué es el arte contemporáneo? Para mí el arte contemporáneo es disrupción, para mí es romper cosas, es deslindarse de conceptos prefabricados. Para mí el arte contemporáneo es la capacidad de involucrar el cuerpo humano, la corporalidad, el locus desde donde el cuerpo artístico se enuncia. Para mí el arte contemporáneo es la ciudad, para mí el arte contemporáneo es la esquina, para mí el arte contemporáneo es la prostituta y la marica que está en la calle enunciando su presencia, siendo calcinada todos los días y haciendo política artística y de vida con eso. Estamos con la maestra Gloria Posada. Para mí Gloria Posada es un referente en el arte contemporáneo. Gloria ha trabajado en muchas líneas, ha sido curadora, artista, escritora, Premio Nacional de Poesía. Ha sido una persona que ha transitado por espacios muy complejos. Para mí, ser Premio Nacional de Poesía, para mí es muy importante. Me parece que son palabras mayores, y desde esta perspectiva yo quisiera preguntarle a la maestra, siendo parte de la Bienal desde aquí, creo que fue la tercera Bienal que estuvo con una obra que se llamó Memorias del Hambre, una obra muy interesante que está en la plataforma de la Bienal. Desde esta perspectiva, maestra, ¿usted cree que le llamamos nosotros la Red Bienal, el arte contemporáneo se podría vislumbrar en las regiones? ¿Ya está allí? ¿O no lo hemos visto? ¿O desde tu perspectiva, usted cómo cree este tema del arte contemporáneo en las regiones? Bueno, depende pues cuáles regiones, porque hay muchas regiones como Antioquia, la región centro-occidente que se denomina, o la zona de los Santanderes, la costa, que hay universidades con carreras de artes plásticas desde hace mucho tiempo, y en esas universidades hay un conocimiento de la historia del arte, hay una enseñanza y unos talleres que incentivan y promueven la creación del arte contemporáneo, como en diferentes lenguajes, en diferentes tendencias e interlocuciones de sus lenguajes, y todo. Me parece muy importante como también cómo han pensado los artistas la ciudad, cómo sus obras significan la historia de nuestro país, cómo la interpretan, cómo la resignifican, cómo los artistas de alguna manera plantean una interlocución con nuestra historia. Entonces, creo que hay muchos curadores que se rigen porque eso ya fue trabajado, eso ya se hizo, pero siempre hay otras maneras de hacer las cosas, porque los temas siempre son los mismos, como en la literatura. Es como decir, entonces, tú ahora no puedes escribir algo sobre la guerra porque ya otros escritores lo han hecho. Entonces, para mí es muy significativo cómo las obras de los artistas son un testimonio de la historia del país, ya sea también de lo rural, de la interpretación de la naturaleza, del paisaje o del urbano. Perfecto, maestra. Esta entrevista se está haciendo en Open Doors, con pitos, con carros, con aviones que pasan, con lo urbano, con la realidad de una ciudad distópica que se mueve todo el tiempo. Maestra, muchísimas gracias por su concepto.
Sabemos que está muy ocupada, sabemos que está en obras permanentes, sabemos que siempre ha sido muy dinámica y muy crítica. Nos encanta su posición de pensamiento crítico, su ayuda también a que el país y sobre todo los artistas empiecen a ver con mayor realidad su entorno. La poética es muy importante, pero también esa realidad distópica que nos toca debemos revisarla también. Entonces, desde su perspectiva, yo siempre he visto su obra como una forma de unir lo poético con lo real, y siempre se sale con la suya. Sus obras siempre tienen un objetivo muy preciso, muy estético, muy ético, muy profundo, y para mí usted es un referente del arte nacional. Gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos en la plataforma cultural Open Doors en esta sede, al lado o mejor en la compañía del maestro Jorge Torres González. Maestro, lo siento muy tranquilo, lo siento muy alegre, es más, hasta con gafas. Cuéntanos, ¿a qué se debe ello? Pues Alex, es la idea de haber hecho una labor ya de desarrollar el proyecto, de terminar el proyecto de la Red Bienal con éxito, de entender que nos enfrentábamos a algo muy fresco y muy nuevo, que eran todas estas correrías por 9 regiones, desde un proyecto que pretendía bordear, llegar a los límites, nuevas fronteras, encontrar nuevos sabores del arte contemporáneo, entender que el arte contemporáneo no solamente es lo que se muestra en las galerías de Bogotá o de Berlín o de Nueva York, sino que el arte contemporáneo puede estar en cualquier lugar, y lo conceptual más aún. Entonces, desde esta perspectiva, toda la expedición, que ha sido como una especie de expedición botánica con base en la acuarela y en la sensibilidad de las aguas de cada lugar, que atrapan el papel, que muestran a través del signo elementos de sensibilidad que solamente están en esos lugares y que a través de ellos se pueden dar indicios de qué está sucediendo, ¿cierto? No es una trampa psicológica, no es una colonización, no es una imposición, es solamente un recorrido, una derivación de una pequeña expedición en donde con todos estos elementos de sensibilidad la gente estuvo feliz, estuvo ávida, estuvo presta a entender por qué estábamos allí, y no desde miradas suspicaces con proyectos que posiblemente no dirían nada, ¿no? Fueron proyectos muy comprometidos. La gente se sintió parte de todo, de cada lugar, sobre todo en Barrancabermeja, donde participaron cerca de 100 personas en el taller, cuando el taller estaba básicamente para 20 eran. Participaron cerca de 100 personas, los recursos se estiraron, alcanzaron, y en todo el proceso estuvieron más o menos cerca de 400 personas en las 9 regiones. Y ahora estamos en Bogotá cumpliendo ya la idea de subir todas las plataformas al eje colateral, haciendo todo el proceso de informe y de alojar en los ejes colaterales de la Bienal toda la información depurada con base en una curaduría visual que hemos hecho entre todo el colectivo, para que el proyecto tenga la dignidad y la forma nueva de presentar proyectos desde la Red Bienal. Bueno, maestro, la verdad se han escuchado muy buenos comentarios sobre este proyecto, pero cuéntanos un poco qué logros se han obtenido con este proyecto y qué se espera. Sí, Alex, pues yo creo que los logros son como las capas, ¿no? Son estas capas que surgen de la misma realidad de los procesos. Apenas empezamos, los logros tal vez se verán después, o en este momento el logro principal es haber cumplido el proyecto, es haber ganado la beca para desarrollarlo, es que el Ministerio de Cultura mire a estas iniciativas con ya 15 años de proceso. Entonces creo que ese es uno de los principales logros, pero hay muchos logros más, entre ellos la idea de que las mismas regiones nos han preguntado ¿cuándo volvemos? Y esto es una sola vez y esto nunca volverán. Entonces todo esto nos ha hecho pensar que posiblemente la Red Bienal va para largo, ¿cierto? Que es buscar hacer gestión, buscar recursos y movernos para empezar a compilar una pequeña historia, para generar unos fanzines, un libro, una posibilidad de todos estos gestos y todos estos textos que han surgido de toda la investigación o de toda esta expedición en las regiones. Por último, yo diría que ya ustedes mirarán desde una óptica muy personal lo que vamos a alojar en el eje colateral, para que ustedes vean todo el proceso y lo arduo y la cantidad de información que tenemos al respecto. Bueno, de antemano, mil felicitaciones por todo el proyecto que se realizó. Gracias. Y que se espera continuar, ojalá. Mil gracias por la invitación acá y por estar con nosotros. No, maestro,
Hasta una próxima Gracias oportunidad. a ti, Alex, muy amable. Chao, chao. Bienal, una iniciativa del Banco de Iniciativas del Ministerio de Cultura, aquí en nuestro futuro espacio cultural de la ciudad de Popayán. Estamos compartiendo un poco esta palabra, de encontrarnos en este espacio, un poco en ruinas, deshabitado, pero que realmente queremos que sea el futuro el espacio cultural del arte, de las manifestaciones artísticas, del performance, del activismo y sobre todo decir las verdades. Nos parece muy importante este espacio como espacio cultural y agradecer al Ministerio de Cultura por habernos ayudado a conseguirlo, ¿cierto? Estamos aquí en la lucha y la resistencia. Desde Popayán como aliado y el Cauca y Minga Prácticas Decoloniales, estamos aquí en este espacio articulando las diferentes manifestaciones de arte, cultura, hip hop, rap, expresiones urbanas y una cantidad de expresiones artísticas. Un poco contar esto desde la palabra. Agradecer, estar y acompañar. Bueno, vamos a compartir unos refrigerios. Si alguno de los compañeros quisieran venir, una empanadita humildemente para compartirles. Los compañeros que están por ahí, no les va a pasar nada, al contrario, es para compartir una merienda. Vale, amigo, todo bien. Ya están frías, pero bueno. Lo importante es la intención, ¿cierto? Lo importante es la intención. Si puede devorar a los más compañeros, compartir. ¿Quieres una empanadita? Hágale, mijo, todo bien, no pasa nada. Estamos aquí en las que quieras. Hágale, mijo, todo bien. Aquí estamos compartiendo un poco la palabra, compartiendo un poco la cultura, el arte de hablar y ser escuchado. Estamos en un departamento donde es necesario conversar, hacer debate, hacer asambleas y estamos como ¿y cómo lo podemos reactivar? Una empanadita, compañero. Aquí estamos desde la Red Bienal. Bueno, aquí le hablo desde el arte. Muchas gracias, amigo. Puedo comer una empanadita y hágale, amigo, con todo gusto. Si están por ahí los compañeros, pues están un poco frías, pues porque está haciendo mucho frío en esta ciudad tan caliente.
desde aquí de la Red Bienal, desde el departamento del Cauca, transmitiendo desde la Plaza de Toros de Popayán. Aquí estamos compartiendo la palabra con la compañera Estefanía, con Emiliano Chayuxe, que va a empezar a editar el taller a las personas. Bueno, compañeros, aquí tenemos las empanaditas que quieran pasar, compartir. Ya nos quedan 50 empanadas. Se están enfriando. Bueno, pues estamos desde aquí, desde el futuro espacio cultural, arte contemporáneo. Vamos a hacer la gestión para poderlo tener, organizar, cuadrar, poderlo habitar y poder hacer conciertos de hip hop, rap, breakdance, hacer trueques campesinos, indígenas, pero también mostrar la cultura, las artes y los saberes de nuestro departamento. ¿Cómo nos hace de falta este espacio? Por favor, ayúdenos. Desde aquí manifestamos, desde la Red Bienal de Arte, mandatamos, queremos este espacio para que se vuelva un centro cultural. Agradecer al Ministerio de Cultura, a las Artes y los Saberes por la ayuda, por su gestión, para poder hacer nuestro futuro espacio cultural, donde cabamos todos, niños, niñas, gente del común, campesinos, indígenas, afrodescendientes, hacer nuestros conciertos, hacer nuestras acciones, nuestras ritualidades en esta gran casa, que tendrá como nombre Manuel Quintín Lamechantre, homenaje al líder indígena más importante de nuestro departamento de Colombia. Bueno, compañeros, aquí tenemos las empanaditas. Si quieren pasar, no se nos vayan. Venga, recibanlas, compañeros, sin miedo, sin pena, que nos vamos, se anochece. Hay unas empanaditas un poco frías, estaban calientitas, pero se están enfriando. Necesitamos repartirlas y regalarlas. Compañeros, agradecemos este espacio. No va a pasar nada, mijo. Arrime cómo se hace una deliciosa empanada de pipián.